Bueno, pues la vez pasada que vine, el Señor a última hora me cambió el tema, pero este era el que había preparado. Y pues estuve orando por esta ocasión y creo que es la voluntad del Señor que lo tratemos. Y viene muy bien porque entiendo que hay un grupo de las damas, a lo menos, que están llevando una lectura de toda la Biblia juntas. No sé si los varones tenéis algo parecido, pero claro, hay que pasar por Génesis. Y lo que uno se pregunta es, a grandes rasgos, ¿de qué habla Génesis? En las Paules hemos visto que cada libro del Antiguo Testamento, cada capítulo del Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Y que investigando y arañando más en la tierra y buscando más, encontramos al Señor Jesús en todos los libros de la Biblia. Entonces, ese es el caso de Génesis también. Entonces vamos a mirar algunas cosas como del tema general de Apocalipsis, con la idea de que la próxima vez que leamos ese libro o que lo empecemos a leer ahora, tampoco es tan grande el libro, nos fijemos en los varios tesoros que hay allí. El libro de Génesis tiene más o menos la semilla de todas las grandes doctrinas de la Biblia. Entonces, si tú quieres empezar a estudiar un tema, uno de los estudios, de los tipos de estudios que hay para estudiar la Biblia, es el estudio temático. Y cuando quieres estudiar sobre un tema, entonces una recomendación que hacen los expertos es busca la primera vez que ocurre ese tema en la Biblia. Por ejemplo, quieres ver lo que el Señor nos dice en la Biblia en cuanto a las ofrendas. Entonces, ¿qué hago yo para investigar sobre las ofrendas? Empiezo por Génesis o por la primera mención que se haga en la Biblia de ese tema. Y así con todos los temas. Bueno, eso lo aprendí hace mucho tiempo y lo he hecho, y efectivamente la primera mención en la Biblia acerca de un tema es muy importante. Guarda bastante información de lo que el resto de la Biblia dice al respecto. El libro de Génesis es el libro que más semillas de estas tiene. Y casi todos los temas que nosotros conocemos y que tratamos encuentran su principio allí. Nosotros estamos viendo en Barcelona todos los libros de la Biblia y hoy terminamos con Eclesiastés. Entonces vamos viendo el desarrollo de los pensamientos de Dios a través de toda la Biblia, a través de toda la historia, y eso nos da idea de la unidad que tiene la Biblia. Es maravillosa. Y ahora veremos algunas cosas que están en Génesis y nos daremos cuenta de que mucho de lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, muchas de las doctrinas que nosotros profesamos ya estaban allí. Bueno, Génesis significa principio o comienzo. Y es fascinante ver que los comienzos que ves en Apocalipsis o en algún otro libro de la Biblia en cuanto a un tema, tú ves que al desarrollar las Escrituras
y llegas al Nuevo Testamento y vas llegando a los libros finales, encuentras el final de esos temas. Es maravilloso. Por ejemplo, una cosa que inicia en Génesis es el tiempo. Nosotros medimos el tiempo y tenemos relojes, medimos el tiempo. Pero antes del principio del tiempo ya estaba Dios, que no depende del tiempo. El tiempo es una cosa que Dios hizo para nosotros. Génesis 1:1, lo conocemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué pasó en el principio? ¿Alguien lee, por favor, el versículo 1 de Génesis 1 o lo recita de memoria? Antes del principio estaba Dios. Y en cierto momento Él puso a andar el tiempo. Y en el principio, dice Juan, ya era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que el verbo, el Señor Jesús, existía desde antes. Aquí en Génesis lo que se habla es de la creación. Y en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y empezó a contar el tiempo. Los judíos tienen un calendario diferente al nuestro. Y ellos cuentan, pues más o menos están de acuerdo en eso, con que cuentan sus años desde el día de la creación. Y están por el año 5700 y algo. El tiempo. ¿Alguno de vosotros recuerda dónde habla la Biblia del final del tiempo? ¿El fin? ¿Cuándo se acaba el tiempo? ¿Pero tienes algún versículo en Apocalipsis? Es decir, cuando aquí tenemos el principio, ¿cuándo encontramos el fin? Bueno, eso, los posteros tiempos es como la última parte antes del fin. Bueno, para abreviar, vamos a leer del fin en 1 Corintios 15. Seguramente que buscando en Apocalipsis lo encontraremos, pero yo lo encontré en 1 Corintios 15, entonces esto es posterior al milenio y es, bueno, sí que está en Apocalipsis 21, pero no lo dice de esta manera. En el versículo 24 de 1 Corintios 15 encontramos el fin del tiempo. ¿Alguien lo lee, por favor? Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El Señor Jesús, en cierto momento, después de haber reinado en esta tierra, de haber suprimido todo dominio ajeno a Él, toda autoridad, todo lo que vemos hoy, entonces Él mismo se sujetará al Padre y Dios será el todo y en todos. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. 28, vamos al 28 de una vez. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y se acabó el tiempo y empieza la eternidad.
o mejor dicho, no empieza la eternidad. La eternidad ha existido siempre. Pero en medio de la eternidad hay un comienzo, el principio, y hay un final. Dios está por encima de eso. Nosotros somos los que vivimos en el tiempo. Pero habrá un momento en que el tiempo terminará. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el final, toda autoridad habrá sido suprimida. El Señor mismo se sujetará al Padre y Dios será todo y en todos. Ese es solo un ejemplo. No vamos a hacer todo eso con cada doctrina que vayamos descubriendo en Génesis, porque aquí tendríamos para una conferencia de 2 días. Pero sí es un ejemplo de cómo en Génesis está el germen del tiempo, o sea, la semilla del tiempo, el principio del tiempo. Y después, el resto de la Biblia nos dirá más cosas acerca del principio y también nos hablará del final. Entonces, si alguna vez alguno de nosotros quiere estudiar el tiempo en la Biblia, hombre, empieza por favor con Génesis 1:1. Es la primera mención de el tiempo, digamos así, de cuando comienza el tiempo. Pero también en Génesis tenemos el comienzo del universo. 25 versículos. El primer día que creó Dios, ahí en Génesis 1, que creó Dios, estos los conocemos, estos versículos, pero ¿qué creó Dios? El primer día, la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. El segundo día, sí, y llamó a la expansión que había entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, versículo 8, cielos. Hablaremos en el Nuevo Testamento acerca del tercer cielo. Pues si queremos investigar un poco qué de esos cielos, aquí encontramos uno. El primer cielo, el que hay entre nosotros y las nubes. Es decir, podríamos decir el cielo de las nubes. Luego, investigando un poco más, notaremos que también llama a los cielos donde están las estrellas. Segundo cielo. El tercer cielo, la habitación de Dios por encima de todos, de todo el universo. Es decir, más allá de todo el universo. Pero en Génesis encontramos el principio de todas esas cosas que vemos. Ya sabemos que los hombres tienen muchas teorías al respecto. Pero los creyentes miramos ante todo a la palabra de Dios. Y si investigamos ciencia, lo hacemos respetando la autoridad suprema de la palabra de Dios. Y si un científico nos dice algo en contra de la Biblia, ya lo desechamos. El universo está puesto en el libro de Génesis. La raza humana. Esto es más poco, entonces lo vamos a leer. Génesis 1, 26 y 27. Si alguien lo puede leer, por favor. En las Paules teníamos una buena costumbre, ¿no? ¿Os parece si la seguimos aquí? Tengo permiso de leer por turno. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No es nada revolucionario? Bueno, gracias. Entonces empezamos con Elizabeth. Bueno. Sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ujú. Y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desarrollar lo que dicen estos dos versículos nos daría mucho tema. Dios creó varón y hembra y los puso a señorear sobre todo. El hombre cayó y esa autoridad la perdió. Pero más adelante en el Nuevo Testamento encontraremos a un hombre que señoreará sobre todo, que tendrá una esposa y que reinará junto con ella sobre todo el universo. No solo sobre las personas, sino sobre todo el universo, que cayó en vanidad a causa de la caída en el pecado. ¿De quién estoy hablando? Del Señor Jesús. Si queremos estudiar este aspecto del Señor Jesús, empezamos por aquí. Tenemos que empezar por aquí. Una segunda maravilla que se ve aquí es, Dios dijo, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen. ¿Qué pasó con el pecado? La imagen, aunque conservamos mucho de la imagen de Dios, no todo se ha estropeado y algo se puede ver de la imagen de Dios en nosotros. La maravilla, cómo estamos hechos, cómo pensamos, cómo es el alma, no solo cómo es el cuerpo, que es maravilloso, ya, pero el alma también y el espíritu, es maravilloso cómo el hombre ha sido creado. Y mucho de eso lo conserva y lo podemos ver. Pero la imagen de Dios se desdibujó. ¿Y cuándo se recupera? ¿Habéis oído algo o recordáis algo del Nuevo Testamento donde personas llegan a ser conformes a la imagen del Hijo de Dios? Bueno, eso es cuando el Señor muestra su gloria, pero personas, aparte de Él, que son transformados para llevar la imagen de Dios realmente, la imagen del Hijo de Dios. ¿Os acordáis dónde lo dice en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, bueno, gracias Jaime. Creo que miraremos lo de Romanos. Romanos 8. Muy bien, muy buen versículo. ¿Lo quieres leer, Gustavo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a través del Hijo, el propósito de Dios de que fuéramos a su imagen, realmente, se restaura. De tal manera que cuando el Señor venga a reinar, vendremos nosotros también. Y dice la Biblia que Él será admirado en nosotros. El Señor Jesús será admirado en los suyos. Se podrá ver, ahora cuesta, estamos en formación, pero entonces podremos mostrar quién es Él. Hechos verdaderamente a imagen de Él. Mostraremos quién es Él. Entonces,
En Génesis encontramos este propósito. Vemos que entró el pecado y eso se estropeó, pero el Señor Jesús recuperó, restauró ese propósito. El matrimonio. Capítulo 2, versículos 20 al 25. No son tantos versículos, los vamos a leer. Entonces, seguimos. ¿Te parece? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para darnos a ello ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a la hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque el varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El pecado no ha entrado. Recién entra en el capítulo 3. Y ya está el propósito de Dios con el matrimonio. Si queremos estudiar el tema del matrimonio en la Biblia, tenemos que empezar por aquí. Este fue el diseño original. El pecado desdibujó eso, por supuesto, y a día de hoy tenemos una distorsión completa del diseño de Dios. Pero a nosotros nos da igual, en el sentido de que nosotros sabemos el origen, el diseño original, y pensamos conforme a este diseño original, y así criamos a nuestros hijos, así nos edificamos en la iglesia, tomando en cuenta el diseño original de Dios. Pero el cumplimiento supremo de estos versículos, del diseño del matrimonio, lo tenemos en el Nuevo Testamento. El matrimonio más importante, el matrimonio de las edades. ¿Cuál es? Cristo con la iglesia. ¿Cómo fue creada Eva? Del costado, la primera operación, cerca del corazón de Adán. La forma como el Señor formó todas las cosas fue con su palabra, hablando, pero con el hombre, el varón, lo hizo de manera especial, con polvo de la tierra, soplando en él aliento de vida. Pero la mujer también la hizo de una manera muy especial, única, no igual a las demás criaturas. De la herida de Adán. Y la esposa de Cristo, ¿de dónde salió? Del costado del Señor Jesús, de su herida, de su muerte, de su corazón. Precioso. También encontramos la primera acción de Satanás. Bueno, algunos piensan que de pronto está en entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, pero la primera mención clara de Satanás está en Génesis 3. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque notarás que cada vez que él habla, aún el día de hoy, habla de la misma forma, falseando un poquito lo que Dios ha dicho, que no se note,
Por eso es importante cuando encuentras la primera mención de algo en la Biblia. Capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Dónde íbamos? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, les dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está bien claro cómo actúa Él. Dios ha dicho algo y Él lo tuerce un poco. Y cuando logra captar nuestra atención, nos mete la mentira entera. Y el pecado entró de esa manera. Y también de esa manera entra la tentación hoy en día. Es por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que dice la Biblia. Porque cambiar un poco, como hizo Satanás, puede ser usado para tergiversar el pensamiento de Dios. Entonces, tenemos que estudiarla, conocerla bien, de tal manera que cualquier cosa un poquito diferente que nosotros descubramos o que escuchemos, decimos, no, esto no puede ser. Es útil conocer la manera como Satanás logró hacer caer a Eva. También es interesante cómo Eva le llevó a Adán del fruto y él comió, él no fue engañado. De todas estas cosas se hablará luego en el resto de la Biblia, pero esta primera mención es importante. Guarda más o menos la esencia de lo que es Satanás, que lo descubramos, que lo conozcamos. El pecado humano también está mencionado por primera vez en Génesis. Nos quedan 2 versículos para llegar al 6 y 7, ¿no? Podríamos leer 6 y 7 para llegar a toda esta porción. ¿Dónde íbamos? Sí, vale. Sí. 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí también está cómo opera el pecado. Hay que mirar, es decir, no hay que mirar. Pero lo primero lo primero que quiere lograr Satanás es que fijemos nuestros ojos en el objeto del pecado, en el objeto de la tentación. Que dejemos de escuchar la voz de Dios, digamos así. Que nos apartemos nuestra atención de la palabra de Dios. Luego entra la tentación. Nos ponemos a pensar más en la tentación que en lo que Dios ha dicho. Más en la cosa que nos está atrayendo que en lo que Dios ha dicho. Y entonces cedemos a la tentación. Santiago nos describe esto, cómo
cómo somos tentados. Hay una parte en nosotros que es atraído hacia la tentación, pero sí, la tentación está ofreciéndose alrededor. Encuentra eco en algo de nosotros, en algo dentro de nosotros, y entonces respondemos. Damos cuidado, entregamos nuestra atención a ese objeto de tentación y caemos. Esto es lo que se ve aquí y eso es lo que sucede hoy. Y también lo que sucede hoy es que cuando el pecado puede ser contagioso, el caer en pecado puede ser contagioso. Nosotros debemos tener cuidado en que si nosotros caemos, eso puede afectar a otros que nos están viendo. En este caso, pues fue un poco más activo de parte de Eva llevarle a Adán y él cayó. El pecado nunca tiene solo repercusiones en nosotros mismos, sino también en otros que están alrededor de nosotros. Luego viene la vergüenza, lo mismo hoy, el día de hoy, cuando hemos pecado. Y cuando hemos pecado, cuando pecaron a Adán y Eva, buscaron una solución. Ese estado de pecado no satisface a nadie. También hoy en día. Tenemos dos opciones. Ellos escogieron la incorrecta. Buscaron una manera de ellos solucionar su problema. Y con hojas de higuera, que son bastante grandes, sobre todo en aquel tiempo, que seguramente eran más grandes que hoy, es una solución. Entonces, como reconocieron que estaban desnudos, pues buscaron cubrirse. Y no necesitaban tantas hojas para hacerlo. Una solución humana. Eso también lo tenemos delante de nosotros el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes si por un descuido pecamos? ¿Buscar cubrir ese pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Eso es una cosa, esa es la confesión. Pero ¿qué más? Un arrepentimiento. ¿Y qué más? Hasta ahí tenemos como la mitad. ¿Cómo? Ir a la cruz. Y eso es lo que Dios hace después. Ellos buscaron su solución y Dios tuvo que mostrarles la cruz, donde el pecado fue solucionado. Nosotros también, inmediatamente que reconozcamos nuestro pecado, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que decirle al Padre: te confieso lo que he hecho, me arrepiento, no quiero hacerlo más, ayúdame para no hacerlo más, pero gracias que tu Hijo pagó por este pecado en la cruz. Y gracias a su sangre derramada tengo perdón y puedo tener paz, que no la merezco. Pero Él lo hizo. Y no buscar otra solución. Cuando cubres un pecado, el siguiente es más fácil de cometer. Y luego más fácil también de cubrirlo. Así hasta que te estás llenando de hojas de higueras que no te permiten ver al Señor. Este pensamiento de ir a la cruz tiene que ser automático en nosotros. Si caemos, que no deberíamos, pero sucede, tenemos que ir a la cruz. Y eso es lo que veremos más adelante. Bueno, vamos a mirarlo en el versículo 15.
¿Dónde íbamos? Isaac. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Correcto. Esto ocurrió en la cruz. El Señor Jesús aparentemente fue herido y vencido por Satanás. Pero allí mismo Él venció a Satanás, puso su pie sobre la cabeza de Satanás y lo venció definitivamente. ¿Que Satanás logró herirlo? Sí. La simiente de la simiente de Satanás, que en realidad es Satanás mismo, heriría en el calcañar al descendiente de Eva. Pero el descendiente de Eva heriría para siempre a la serpiente en la cabeza. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Entonces, hubo pecado y Dios muy pronto mostró el camino de la solución del pecado. Más adelante se cumpliría por completo en la cruz. Pero Dios también, mientras tanto, fue mostrando el camino para que cualquier pecador pudiera acercarse a Él. Bueno, no hemos hablado mucho de esto, pero es evidente para nosotros. El pecado merece el juicio de Dios, y eso también está puesto aquí en Apocalipsis, en Génesis, perdón. No tengo que confundirme. El juicio de Dios cayó sobre el pecado. Y el juicio de Dios fue personal. A ver, ¿a quién dejé encargado este huerto? Aquí ocurrió algo, ¿a quién llamo? ¿A quién llamó? Al hombre. Le escuchó y luego, como el hombre acusó a la mujer, entonces le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer, a su vez, pues dijo lo que ya sabemos. Adán hizo así y Eva hizo así. Eso lo tenemos hoy también, ¿cierto? Cuando hemos caído, buscamos a ver a quién podríamos echarle la culpa o qué razones tuve para caer. Me trato de quitar la culpa yo mismo. Gracias al Señor que Él nos ha ido enseñando poco a poco a que no. Lo primero que tengo que pensar es mi propia responsabilidad. Pero Dios juzga el pecado, pero escucha al pecador. Y cuando ha quedado demostrado que ha pecado, entonces el Señor viene con el juicio. Viene con el juicio para Satanás, con el juicio para la mujer y con el juicio para el hombre. Pero ningún pecado queda sin castigo. Nuestros pecados, ninguno de nuestros pecados ha quedado sin castigo. El hecho de que no tengamos que enfrentarlos ni pagar por ellos es porque el Señor Jesús los pagó, pero pagó uno a uno nuestros pecados. Y los de cada uno, no en bloque, los de cada uno. Todo esto lo vemos aquí, ya en germen, en Génesis. La salvación es lo que hemos leído en Génesis 3:15. El problema del pecado que el hombre ocasionó, el juicio de Dios y ahora la salvación. En Génesis 3:15 está la promesa de que un día el mal sería juzgado del todo. Satanás, el gran ofensor aquí, también sería juzgado definitivamente.
Génesis 3:20. Por favor, si alguien... Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Por qué la llamó así? ¿Por qué no la llamó la madre de todos los muertos? Porque al fin y al cabo, el Señor había dicho, el día que comiereis de este árbol, de este fruto, ciertamente morirás. ¿Por qué Adán llamó a Eva la madre de todos los vivientes? ¿Sobre qué base? Sí, pero todos los hijos que nacerían tendrían el pecado. ¿Por qué no lo llamó la madre de todos los condenados, de todos los muertos, sino la madre de todos los vivientes? Madre de todos los vivientes. La simiente que iba a tener, ¿no? Que iba a ser enemigo de Satanás. O sea, el Señor Jesús sería el que restauraría y daría vida a los que habían quedado muertos por el pecado. Esto es claramente una acción de fe. Adán supo que había muerto, pero en la promesa de Génesis 3:15 cree que vienen vivientes, que hay personas que tendrán vida, no gracias a su pecado, él no colaboró en nada, fue Dios que a través de esta promesa recuperó, digamos así, la vida para los seres humanos. Es decir, de alguna manera Adán entendió que el hombre que había muerto por su pecado, en la cruz encontraría la vida. Y entonces, en vez de llamar a Eva madre de todos los condenados o madre de todos los muertos, la llamó madre de todos los vivientes. Y creo que es muy claro que es un acto de fe. Basarse en lo que Dios ha dicho, no en lo que Él era. Él era un pecador y solo causó ruina. Pero basados en la promesa de Dios de que un Salvador vendría, ganaría la victoria sobre Satanás, Él puede hablar de personas que viven, de los creyentes. Los creyentes son vivientes, son vivos. Eran muertos, pero a través del Señor Jesús han revivido. Génesis 3:21. ¿Lo leemos? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los hombres habían cogido, ¿qué? Hojas de higuera. Pero la voluntad de Dios era ¿cuál? Que hubiera un sacrificio. Para que las pieles hayan sido cogidas de un animal, el animal tuvo que morir. Y Dios hizo este primer sacrificio, pieles, varios animales quizás, y con ellas cubrió a Adán y a Eva. Dios está mostrando de esta manera que es necesario un sacrificio para cubrir el pecado, en nuestro caso, podemos hablar de quitar el pecado. En aquel momento, cubrirlo. Ahora podemos hablar de quitarlo, porque el Señor Jesús ya vino. Pero, de esta manera, Dios pudo seguir tratando con
los seres humanos, aunque tuvo que lanzarlos del huerto de Edén, tuvieron que salir. Pero Dios siguió tratando con la humanidad. La razón, un animal murió, figura de la cruz. En el mundo de hoy hay dos grandes grupos de personas, dos grandes corrientes de personas, ¿verdad? Si salimos y nos paramos en Piera o en San Sadurní, podemos hacer dos grupos de personas. Los que siguen al Señor, que tal vez somos pocos, y los muchos que no siguen al Señor. ¿Estamos de acuerdo? El origen está en Génesis. Es decir, podemos ver el origen en Génesis. Versículos 1 al 5. Vamos a leerlos. No son tantos versículos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Rubén fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, el grupo de personas que podemos encontrar hoy, que siguen al Señor, han presentado un sacrificio delante de Dios. Están en el camino del Señor, están en la familia de Dios gracias a un sacrificio. Como había hecho el Señor con las pieles para Adán y Eva, así en ese mismo camino actuó Abel. Ese es un camino que vemos hoy en día. Los creyentes que siempre se remiten a la cruz y por eso sí pueden estar en la presencia de Dios. El otro camino es independiente y sigue lo de las hojas de higuera, que fue la primera idea que tuvieron Adán y Eva para cubrirse. Sus propias obras, su propia creación. Yo no necesito que nadie me salve. Eso lo he oído yo aquí en España. No necesito nada gratis. ¿Que la salvación es gratis? Pues yo no necesito nada gratis. Que el Señor ha hecho todo por ti. El sueño que hay en la vida de muchas personas es: yo puedo arreglar el asunto de mi pecado yo. Pero el resultado es que se van alejando más y más de Dios. Dos corrientes, dos caminos, dos generaciones. Y empiezan aquí. La familia. Bueno, lo hemos mirado en la primera familia, claro, la de Adán y Eva. ¿Por qué le puso Eva? Yo creo que es Eva. Adán, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sí, aquí encontramos la primera familia. Bueno, aunque Caín resultó ser lo que resultó ser y marcó un camino del cual se habla en el Nuevo Testamento, el camino de Caín, veo en Eva
el deseo de tener a Dios en el centro de su hogar. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Necesitamos el Nuevo Testamento y las instrucciones del Nuevo Testamento para que nos muestre con más detalles cómo debe ser un hogar en la voluntad de Dios. Que todo lo que ocurra en un hogar sea según la voluntad de Dios. Pero bueno, vemos aquí un primer deseo de que así sea. La familia. La civilización impía, la que se aparta de Dios, sigue la familia de Caín. Y entonces tenemos estos versículos donde se muestra que esta civilización impía cada vez iba más lejos. Versículos 16 al 24. Tal vez leemos algunos versículos nada más. Versículo 16 y luego saltamos al 19. 4, 16 y luego saltamos al 19. Sí. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al corriente de Belén. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, y el nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Bueno, sí, había pensado solo el 19 y luego viene el origen de los que tocan instrumentos y esto, pero en el 24, ¿qué dice Lamec? El que iba a seguir leyendo, por favor. Si 7 veces será vengado Caín. A Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. El camino de una generación impía va creciendo en alejarse del Señor. ¿Cuántas mujeres le dio el Señor a Adán? Una. Su diseño es ese. ¿Cuántas esposas hay para el Señor Jesús? Una. Él sigue el diseño original de Dios. Pero ¿qué pasó con Caín y su generación? 2 mujeres apartándose del diseño de Dios. Luego, la venganza. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. No perdón, no hay reconciliación, hay venganza que Dios ha determinado. Había dicho algo en cuanto a Caín, 7 veces será vengado, pero el hombre añade más a eso que Dios ha dicho. 70 veces 7 lo será. Y así siguió la humanidad alejándose del diseño de Dios. Y aquí encontramos el principio de eso, de la civilización impía que sigue hasta el día de hoy. Las naciones. Están en el capítulo 10, pues son muchos versículos, pero todas las naciones bajo el cielo salieron de los 3 hijos de Noé, que salieron del arca. ¿De cuál de esos hijos de Noé eres hijo tú o hija?
¿Lo sabes? ¿De cuál de los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam o de Jafet? ¿De cuál eres hijo? Tú eres de Jafet. ¿Alguien más lo sabe? De Jafet se formó la población de Europa. Y probablemente también este servidor también vendrá de Jafet. Después España llegó allí y se reencontraron jafetitas con más jafetitas. Tal vez yo soy doblemente jafetita, hijo, descendiente de Jafet. Todos nosotros descendemos de alguno de estos 3 hijos. Los judíos, porque si aquí hay algún judío, pues, ¿de dónde desciende? ¿De cuál de los 3 hijos? De Sem. Y Cam dio origen a África, dio origen a todos los de Canaán. El origen de las naciones está aquí. Y es posible, más o menos, pues, con cuidado, trazar una línea. Y creo que algún creyente en Inglaterra logró llegar hasta Jafet, para sí mismo, de dónde vienen los ingleses. El origen de las naciones está allí. Y también de las naciones que la Biblia menciona. España la menciona, pero también otras naciones que tienen que ver con la profecía están mencionadas aquí. La primera mención de esas naciones está aquí. Entonces, si queremos estudiar algo sobre Gog o Magog, buscamos aquí, en la primera mención. Los idiomas. ¿Por qué tenemos que traducirle a Tony en la conferencia? ¿Cuándo se originó eso y por qué? En la Torre de Babel. ¿Y cuál fue la razón? Llegar al cielo. ¿Cómo? Intentar llegar al cielo. ¿Intentar? Llegar al cielo. Por sus propios medios. Otra vez, hojas de higuera, otra vez el camino de Caín, intentar llegar al cielo por sus propios medios, ¿cierto? Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, eso es el actual Irak, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió y al ver que tenían un propósito tan fijo en sus mentes, confundió sus lenguas. Y desde entonces necesitamos traducción. ¿Cuándo es recuperado esto? ¿Cuándo es anulada esta maldición? Tiene que ser después de la cruz. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo volvemos a hablar de idiomas? ¿Y cuándo volvemos a hablar que en vez de separación, lo que hace es unir? Pentecostés. Pentecostés. Tenemos el fenómeno inverso. Y ahora los creyentes hablan las mismas maravillas de Dios en las diferentes lenguas. Y se forma un solo cuerpo, la iglesia. Y en la gloria,
estaremos juntos con los hermanos de Francia sin necesidad de traducción. Y con los hermanos de Holanda, que nos visitarán también sin traducción. Más otra cantidad de lenguas que hay sobre la tierra. Pero los idiomas se originaron allí. Y también se originó, es decir, se nos muestra el origen de Israel en Génesis. Si queremos saber, explicarnos un poco el Israel de hoy, sus conflictos, empecemos por Génesis. Génesis 12, 1 al 3. Y sigamos con la lectura. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el origen de Israel y también era el propósito de Dios que a través de esa familia todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Eso se cumplió no con Israel, lamentablemente no fue un buen testigo delante de las naciones, se cumplió por el Señor Jesús. Y a través de la fe, nosotros llegamos a formar parte de la descendencia de Abraham, de la descendencia espiritual de Abraham. Pero como nación, aquí se habla de una nación, haré de ti una nación grande, el origen de Israel está aquí, en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que luego, esta promesa, descubrimos en el Nuevo Testamento que esta promesa que Dios le hizo a Abraham nos incluía a nosotros como pueblo celestial, pero fue el origen de Israel. Bueno, en Génesis, pues hemos recorrido rápidamente como hasta el capítulo 12, pero luego encontramos varios ejemplos de personas que aunque no había una ley escrita, todavía no se había dado la ley, anduvieron creyendo lo que Dios había dicho. Una persona ejemplar en este sentido fue Enoc. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Caminó con Dios, lo que nosotros estamos llamados a hacer. Hebreos nos dice que él caminó con Dios por fe. Y por fe caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Los creyentes que pertenecemos a la iglesia, según nuestra convicción, también en cierto momento desapareceremos, no pasaremos por la muerte. Cuando el Señor venga para llevarnos, para arrebatarnos, no veremos muerte. Él nos encontrará en el aire, seremos transformados y estaremos para siempre con Él. Enoc es la persona que nos muestra eso, lo que pasará con los creyentes. Y también nos muestra la relación entre la fe y el andar. Los creyentes andamos, debemos andar
con el Señor, hasta que en cierto momento Él nos lleve. En Génesis hay varios personajes así, que nos dan ejemplo en el andar en la vida personal de fe, también de perdición, pero el Señor dedica la mayor parte del libro de Génesis a personas que caminaron con Él, que vivieron en fe. Noé. Génesis 6, 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Noé fue acepto delante de Dios no porque era perfecto, porque sí dice que era perfecto, pero por su fe. No era perfecto porque no había hecho pecado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso es lo que hemos hallado los creyentes también, gracia delante de Dios. Por gracia somos salvos. Pero Noé sí nos muestra que la fe se muestra en obediencia. Enoc nos muestra que la fe se muestra en el andar. Noé nos muestra que la fe se muestra en la obediencia. Dios dice, haz esto, y lo hace. Tal vez no entendía todo de por qué Dios le mandaba hacer un arca, no había llovido, pero Él lo hizo. Un ejemplo de la fe que se muestra por la obediencia. El siguiente personaje notable en Génesis es Abraham. 15:6, Génesis 15:6. Si nosotros queremos buscar la doctrina de la justificación en la Biblia, tenemos que empezar por aquí. ¿Cómo Dios declara a un creyente hoy en día justo? Porque cree en el sacrificio de su Hijo. ¿Cómo fue declarado justo Abraham? Porque creyó lo que Dios le había dicho. No le dijo que el Hijo de Dios moriría más adelante en la cruz, pero la revelación que Dios le dio a Abraham, él la creyó. Y entonces fue justificado, como si no hubiera hecho pecados. Pero Abraham pecó, cayó. Sin embargo, fue justificado por fe. Otro personaje, Isaac. Qué bonito nombre tienes, Isaac. Génesis 24, 62 y 63. Venía Isaac del pozo del diente que me ve, porque él habitaba en el rey. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Etcétera. ¿Qué era lo que estaba haciendo Isaac en ese pozo con ese nombre tan raro, viviente que me ve? ¿Qué había salido a hacer? Bueno, sí. Viniendo de allí, cuando acabó de hacer lo que estaba haciendo, es que pudo ver a su esposa. Pero ¿qué estaba haciendo allí antes de verla? Meditar.
en un lugar muy especial, un pozo, donde Agar había encontrado paz para su corazón. Ese lugar lo encontró Isaac y yo creo que lo tenía, sí, porque moraba, lo tenía como su lugar donde podía encontrarse con el Señor. Isaac es un ejemplo de la fe mostrada en la comunión con Dios. Tuvo muchos defectos, pero esto es lo que aprendemos de él. Meditaba y estaba en un lugar especial en comunión con Dios. Y estando en eso, el Señor le presentó a su esposa. Qué bonita historia, ¿no? La fe mostrada en la comunión con Dios. Jacob. He escogido algunos versículos, son pocos. Nos queda Jacob y nos queda otro personaje más y terminamos. Génesis 32, 10 y 11. ¿Dónde íbamos? Yo. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que he usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. 11. Llevadme ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Saúl, porque el tiempo no venga acaso y era la madre de mis hijos. Sí, gracias. Sí. Está hablando Jacob con Dios. Ahora ya no es el Jacob aquel que engañó a su padre y que se fue a Labán con el consejo de su madre. Un luchador que quería lograr las cosas él mismo. Ahora se encuentra en una situación complicada y acude al Señor. Empieza a soltar toda esa, capacidad de luchar por él mismo y entonces busca al Señor. Y reconoce que Él es menor que todas las misericordias y que toda la verdad que Dios había usado para con él. Y ahora le pide que por favor lo libre de su hermano, que a lo mejor viene para vengarse. Vemos el principio de un Jacob en transformación. Está dejando de aferrarse a sí mismo y a sus propias soluciones para buscar al Señor. La vida de Jacob es la vida de una persona que, aunque es creyente y tiene promesas de Dios, busca él mismo lograr las cosas por sus propios medios. El Señor me libró, pero yo voy a organizar mi vida para hacer como el Señor quiere, pero lo quiero hacer yo, en mis fuerzas. Ese es Jacob. Pero aquí empieza a ser transformado. Y luego cuando el Señor le toca en la cadera y queda cojo de por vida, tiene que reposar en el poder del Señor. El creyente sufre ese proceso. Primero quiere ser él en sí mismo agradable al Señor.
Y tiene que llegar cierto momento a descubrir que no tiene la capacidad para ser fiel al Señor por sí mismo. Necesita al Señor. Jacob nos trae mucha enseñanza en cuanto a la formación paciente de Dios con el creyente. Versículos 24 a 28. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que lo llama Labán. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Sí. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sin embargo, después de este episodio, Jacob anda cojo y tiene que depender del Señor. Y como decía antes, este es el camino que seguimos los creyentes, el camino por el que el Señor nos lleva para dejar de confiar en nosotros mismos y confiar más y más en Él. Hebreos 11:21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cómo finaliza su vida Jacob? Adorando. Adorando. Tiene que reconocer que toda su vida es una cadena de la gracia del Señor, de acciones del Señor para con él, para llevarlo en transformación. Fue transformado. Y el Jacob inicial, nada que ver con el que adora al final de su vida al Señor. Es nuestro final también. Después de todo lo que el Señor, del camino de transformación que el Señor nos va haciendo, ese es nuestro final, postrados a los pies del Señor en adoración. El personaje que más capítulos de Génesis tiene, ¿verdad? El personaje que estudiamos con mucho detalle en el 2024 en Las Pables. Y un resumen de su vida podría ser este: fe, porque creyó en lo que Dios le había dicho, traducida, mostrada en fidelidad a través del tiempo. Repasemos algunos versículos. Génesis 40:15. Porque fui juntado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la carne. 45, 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino a Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor en toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
creyó a Dios. Creyó que Dios lo había permitido que fuera vendido a Egipto, preparando el camino para que el pueblo de Israel pudiera tener sustento en el tiempo de hambre, que el Señor sabía que vendría sobre la tierra. José descubrió el propósito de su vida al mirar al Señor. Mirando a sus hermanos, todo era para desanimarse. Pero mirando al Señor y su soberanía, y que aún podía usar la envidia y las maquinaciones de sus hermanos, con un propósito alto y sublime, él pudo reposar. Todos estos personajes nos enseñan un aspecto de nuestro caminar con el Señor. Y lo que es maravilloso, lo que a mí me asombra de los personajes que hay en Génesis, es el parecido que tienen con el andar de los creyentes hoy. Notemos que en todos hay la palabra fe, porque todos tuvieron que creer a lo que Dios decía. Se manifestó de diferentes maneras, pero esas maneras también se deben mostrar en nuestra vida. Si yo soy creyente, eso se debe ver en mi andar, en mi obediencia, en mi comunión con Dios, en la transformación que Él vaya haciendo de mi vida y también en mi fidelidad. ¿Útil leer y estudiar el libro de Génesis? Pues espero que esto nos ayude también para tener como más o menos un esquema en la mente al leer el libro de Génesis. Y también para que si queremos investigar algún tema, empecemos con la primera mención que se hace en la Biblia de ese tema. El Señor nos ayude. Muchas gracias.